Buenos días, como dicen en el Ecuador, nos causa mucha gracia. Buenos días con todos, con todas. No he sabido por qué decir hola. Sí, nosotros decimos buenos días a todos. Ok, quiero saber cuánto tiempo tengo. No me grabes, por favor. Me vas a quitar mi ayajito. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta las 12, 1 hora y 40. No mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar con unas premisas y luego vamos a hacer algo muy práctico, ¿ya? Algo muy práctico. Una de las premisas es que la identidad es construida, la identidad es flexible, la identidad es fluida, la identidad es variable y sobre todo la identidad es performativa. ¿Sí? O sea, no hay ninguna esencia, no es esencial, no hay nada de esencia en la identidad. Esas son las premisas con las que quiero partir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre qué quiere decir cada una de estos términos o hasta qué punto estos términos son sólidos? ¿Sí? ¿Qué significa performativa? Performativa viene del inglés performance, pero se usa en español en todas partes del mundo ahora, que quiere decir que uno la actúa, que uno está actuando de cierta manera. Por ejemplo, ¿okay? Cuando yo soy madre, estoy haciendo de madre, hago ciertas cosas que se espera de una madre, y no soy doctora en filosofía. Nada que ver con eso. Cocino, cambio pañales, baño a un bebé, eso es ser madre. Me preocupo, eso es ser madre, ¿verdad? Entonces eso es performativo. Ahorita estoy haciendo un performance de académica, de profesora, ¿verdad? Entonces, porque estoy tratando de enseñar. No sé si lo voy a conseguir, pero estoy tratando de hacer eso. Eso es performativo, ¿sí? Entonces es performativo. Bueno. Verónica, ¿puede Gabriela anotar las premisas? No, porque voy a usar todo esta pizarra, la voy a utilizar y no me va a alcanzar. Voy a usar a uno de ustedes solamente como ejemplo paradigmático, ¿ya? Solo como ejemplo paradigmático. Y le voy a pedir que me diga su nombre y dos adjetivos que son básicos de su identidad. Vayan pensando, ¿ya? Yo tengo la costumbre, y sé que los estudiantes piensan que es un poco intimidante eso, de hablarles directamente a los estudiantes y decirle, por ejemplo, a ver, dime tu nombre, por favor, y dos adjetivos que te identifiquen. ¿Facundo Vargas? No, Facundo es un nombre, primero. Cambiante. Viajero. Ok, esta va a ser una conversación, otra vez paradigmática con Facundo, pero de ahí vamos a ir buscando otras cosas, ¿sí? Vamos a ir buscando. ¿Por qué te llamas Facundo? Por Facundo el Tigre de la Pampa. Facundo el Tigre de la Pampa. Esta es una obra literaria, ¿sí? Entonces, esto es literatura. Esto es literatura, ¿verdad? Esto es literatura. Y tú, ¿se te ha ocurrido a ti decir, ¿sabes qué? Yo me quiero llamar Facundo. ¿Y así te llamas Facundo porque se te ha ocurrido? Sí. No has nacido así. En tu certificado de nacimiento no dice Facundo. No, sí nací así, pero también lo acepté. Lo aceptaste, pero tú no te lo has dado a ti. No. ¿Quién te lo ha dado? Mi papá. Tu papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Luis.
Vargas. Entonces, ¿tú eres Facundo Vargas? Ajá. Y dime una cosa, esto de Vargas, ¿por qué se llama Vargas? ¿Cómo así? Pues mi abuelo adoptó Vargas por el apellido materno de su madrastra. Ah, tu abuelo. Todo esto me parece a mí que es como una especie, vamos a hacer un mapa de tu vida, ¿ya? A mí me parece que lo que estamos tratando de hacer en este mapa, y esto pertenece no a la literatura, esta parte de aquí no pertenece a la literatura, sino pertenece a una herencia, a una herencia cultural, pero también familiar, ¿no es cierto? Entonces, esto todo viene de un concepto que nosotros llamamos familia, y que este señor, Luis Vargas, ¿no?, es el pater familias, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner pater familias. ¿Alguien me puede decir quién es el pater familias o cuál es el concepto de pater familias y de dónde viene? Intente. Miren, ¿saben qué? Uno se puede equivocar, no importa. Porque si ustedes supieran todo lo que sé yo, tendrían, como yo, más de 60 años, ¿ya? Y más de 40 años en la universidad. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo, digan lo que piensan. Sí, señora. Lo que yo sabía es que el pater familia es un término de derechos romanos. Ajá, muy bien. Que, Pero un seguito, que habla de que es el jefe del hogar, que tenía estatus civitatis, estatus familiae y estatus, ya no me acuerdo lo que pero eran los tres estatus para ser pater familia, que era la cabeza de familia porque era ciudadanos romanos. Muy bien, excelente, absolutamente es eso, ¿sí? Es eso, el pater familias, y no solamente era el padre de unos hijos que había engendrado unos hijos, sino de todos los esclavos y de todo el dominio que él tenía, ¿no? O sea, es un concepto legal, pero también lo que él me acaba de hacer, lo que tu compañero acaba de hacer, es darme una visión, ¿cómo? ¿De qué tipo? ¿De esto del pater familias? Sí, pero ¿qué? ¿Una visión de qué tipo? Teoría legalista. Legalista no necesariamente. Eso, Histórica. histórica. ¿Ok? Entonces aquí tenemos historia. ¿Okay? Voy a utilizar este rojo para ver cómo Facundo se está relacionando en su identidad, quiera él o no, con varias cosas. Algunas de ellas que él las determina y otras que no, que le vienen determinados por la cultura. Mira, la historia está relacionada entonces con Facundo, pero también la literatura, directamente, por ese nombre que tiene. Y aquí, esta cuestión social, cuando hablamos de la sociedad, ¿cuál es la disciplina que habla de las formas de unión social, organización social? ¿Cómo? ¿Cuál? Sociología. Muy bien, señora. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner la sociología. ¿Ok? La sociología. La sociología que se relaciona muchísimo con la historia, porque no puede separarse de la historia tampoco. ¿Sí? No puede ser este asunto. Yo también me confundo, pero yo me confundo. Lo que se necesitaría es una estructura que una sola vez la he hecho, y la he hecho con alfileres y con hilos, y se me ha enredado peor que una tela de araña, porque tendría que ser tridimensional, porque aquí no puedo hacer cuestiones tridimensionales, ni con los programas de computación más avanzados no se puede hacer. Pero ustedes imagínense, porque esto no es plano, debería tener una serie de planos más profundos o menos profundos, ¿no es cierto? Ok, entonces esto del derecho romano también es otra cosa que se une así y que viene así. Bueno, pero tú sabes que esto de que tú te llames Vargas, porque tu papá se llama Vargas, no es una cosa tampoco, no es una convención que ha aparecido recién. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes saben cuál es el Cid Campeador, ¿conocen la obra del Cid Campeador? ¿Han debido ver en la escuela secundaria o algo así? Es la épica española, ¿no? ¿Ya? ¿Tú sabes cómo se llama el Cid?
Rodrigo de Vivar. ¿Perdón? Rodrigo de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Ok, ¿cómo apellidaba su papá? Voy a hacer aquí un ratito esto y después lo voy a borrar. Él se llama Rodrigo Díaz. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se llamaba, cómo apellidaba su papá? No, no. Su papá se llamaba Diego Lainez. ¿Y su abuelo? ¿Cómo creen que apellidaba? Ahora ya deberían saber. No, su papá se llamaba Laín Calvo. ¿Sí? Laín Lainez, de Diego Díaz. Es decir, que era por el nombre. Era un relajo eso. Porque entonces, los que apellidaban Pérez, hijo de Percy, no tenían nada que ver. Era que los padres se llamaban Percy y apellidaban Pérez los hijos. Entonces, imagínense ese relajo, porque entonces había una familia donde no podías decir cómo es esta familia en términos nominales. Y recién, hacia más o menos la tardía Edad Media, es que se empieza a poner esta convención de los apellidos. ¿Sí? Entonces nosotros somos herederos de esa tradición, por un lado. ¿Sí? Muy bien. Cambiante. ¿Por qué eres cambiante? Me dijeron que soy bastante bipolar. Ajá, ok. All right. Cambiante. Hay una disciplina que podría ver eso. ¿Cómo se llama esa disciplina? La psicología. Ustedes saben que es psicología, ¿no? Psicología. Cambiante. Ok. Entonces, pero tú sabes que esto de lo que acabas de decir, de bipolaridad, tiene que ver ¿con qué? Con la personalidad. Sí y no. Hay un elemento que no tiene que ver necesariamente con la personalidad, que tiene que ver con la biología, que tiene que ver con los genes, tiene que ver con eso que está dado por la biología, no por la personalidad. Va a influir la personalidad. Entonces, una de las cosas que vamos a ver aquí es que la biología también tiene una injerencia en la identidad, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero sí sabemos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una malísima idea de que las rubias, ¿saben lo que es? Son tontas, ¿no es cierto? Imagínense, esa relación, están relacionando biología con personalidad, pero esa es una construcción social. Esta otra no es una construcción social, sino es una construcción, si tú quieres, química, ¿sí? Porque la biología tiene que ver entonces con la química, ¿ok? Con la química, entonces estamos viendo que un desbalance químico puede afectar así, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, así, ¿ok? Esta que se está uniendo con todo esto, ¿ok? Perfecto. Entonces tú has hablado también de, has dicho porque esa es mi personalidad, ¿ok? Has dicho personalidad. Y esta personalidad, lo que me lleva a mí es aquí hacia... Bueno, y esta personalidad la asociamos cuando hablamos de personalidad o de ideas sobre la personalidad. ¿Quién viene primero a la mente? ¿Sí? ¿Quién viene a la mente? Sí, perdón, tú. No sé, me parece muy bien porque es Freud, ¿ya? Porque es Freud el que yo tenía en mente. Entonces tenemos a Freud. ¿Y de dónde viene este señor? ¿De dónde viene este señor? ¿Este Freud? ¿Ya? ¿Y dónde está eso? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Austria? ¿Y Austria está dónde? En Europa, ¿ok? En Europa. Y más que Europa, si dividimos el mundo de una manera dual, sería Europa, Occidente
hasta ahora hay un montón de cosas que ingieren en tu identidad que vienen de fuera, unas en términos de tradiciones, en términos de historia, en términos de costumbres, montones de esas cosas que están viniendo desde fuera, ¿no es cierto? Tenemos toda una herencia de Occidente muy, muy fuerte, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿De cómo? ¿Acaso yo he visto un mapa, he visto un orbe y no estaba Bolivia ahí en Europa? ¿De cómo? Bueno, no estamos aquí con esto de Europa. ¿Por qué? Porque por decirlo así, en palabras modernas, es algo que le llama la atención y quieren copiarlo. Sí, podría ser, pero de cómo nosotros aquí, tanta cosa que acabamos de ver, que está viniendo el derecho romano, Freud, ¿de cómo saben ustedes? ¿De cómo? ¿Qué ha hecho para que ustedes sepan esto? ¿Cómo saben esto? Ya, información, me gusta eso. Me parece bien, la información está bien ahí. Pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Por la colonización. ¡Ay, señora! Muy bien. Aquí hay una cosa que se llama la colonización. La colonización. ¿Y qué cosa es esta colonización? Porque este señor parece estar colonizado. Y no es la peor forma, quizá, de colonización. Hay una que es peor todavía, pero ahí estamos con la colonización. ¿Qué es la colonización, señorita, por favor? ¿Quiénes? No se escucha. No se escucha. Ella dice, cuando vinieron trajeron sus costumbres los españoles, colonización, España, ¿ok? España. ¿Podemos ponerle una fecha a esto? 1535. ¿Perdón? 1400. Cada uno tiene una fecha distinta. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, voy a decir una cosa? ¿Para quién sería relevante 1519? Muy bien, muy bien. ¿Qué cosa es 1519? No, la creación todavía no. Espérate un poco. No son tan rápidos. No pueden. ¿Perdón? Cuando los pizarros desembarcan por los Hecatumbes. 1519. Sí, puede ser eso, pero en 1519 estamos en... ¿Dónde estamos en 1519? Para decir colonización han dicho México, pero ¿dónde exactamente? Sí, podría ser Veracruz, pero Tenochtitlán sería ahí, sería, ya, ok, entonces, pero, bueno, ¿y si decimos 1532? ¿Perdón? Muy bien, señor, muy bien, Cajamarca, Perú. Entonces tú tienes que ver algo con los peruanos. Ah, sí, pues me acaba de decir, España, Perú. ¿No tiene nada que ver con Perú? ¿No? ¿De dónde eres? Bolivia. ¿Y esta unión, por pura curiosidad, no estaba junto nunca? La Confederación. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Perdón? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué se rompe la Confederación Perú-Boliviana? ¿Alguien sabe? Quiero que participen más, porque aquí es lo mismo. ¿Intereses de qué tipo? Ajá, intereses económicos. ¿Y qué? ¿Alguien? Muy bien, geopolíticos. Sabes, tu universo es un universo bien complicado porque todavía ya me está empezando a faltar espacio, pero este es el universo de Facundo, en el que vive, en el que pasa, ¿no es cierto? Cuando hemos dicho de esto de familia aquí, ¿tú me podrías decir, eres único hijo? No. ¿No? ¿Qué tienes? Un hermano mayor y uno menor. Tienes hermanos. Miren que es que lo que pasa es que cuando eres hermano, eres en relación a quiénes. ¿Cómo se llaman estos señores? Damián y Santiago. Damián y Santiago. Gracias.
cuando tú estás con ellos, y me imagino que se pelean de vez en cuando, se ríen, juegan, depende de qué edad, qué sé yo, ¿no es cierto? Aquí hay un elemento performativo del humano, porque no eres lo mismo cuando estás con Luis Vargas, porque con Luis Vargas tú eres hijo, ¿no es cierto? Eres hijo, ¿okay? Eres hijo. Y este señor Santiago, ¿qué se llama Santiago? ¿Por qué se llama? Sí. Wow. Santiago. Por Santiago de Chile. Por eso se llama Santiago. ¿Y por qué se llama Santiago de Chile? ¿Alguien me puede decir por qué se llama Santiago de Chile? ¿Perdón? ¿Por qué se llama Santiago de Chile? ¿Por qué se llama Santiago de Compostela? ¿Exacto? Ah, muy bien, muy bien. Entonces es por un santo que está relacionado con JC, ¿no es cierto? ¿Usted lo conoce? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, este santo que es patrón de España, entonces, ¿en qué ámbito resultan estos santos? ¿De dónde? Ah, ¿es una cuestión de derecho romano? No, ¿no? ¿Sociología? No. ¿Biología? No. Entonces, religión. Ah, claro. Este santo tiene que ver con Rosh Hashanah, ¿sí? La celebración judía, ¿no? Rosh Hashanah, por eso es santo, ¿o no? ¿No? Entonces, ya sé, con los metodistas. Ok, con los católicos. ¿Entonces católico? Extraño. Parecería lógico que todo esto te está juntando de alguna manera, ¿no es cierto? Algunas de estas cosas son físicas, reales, materiales. Hay una materialidad en muchas de estas cosas, pero muchísimas otras cosas son simbólicas, como esto, ¿sí? Pero que también tienen un lado, ¿ok? Bueno, ahora me voy a ir al viajero por un rato. ¿Por qué me dices que eres viajero? Porque mi familia tenía una costumbre de viajar bastante. Ajá. ¿Y por qué? Porque la mitad de mi familia está en Argentina, entonces nos trasladamos de acá hasta allá y viceversa. Ajá, ok. Entonces él ha dicho, de allá a acá. Me voy a concentrar en el acá. ¿Cuál es el acá? Potosí y La Paz. Potosí. No quiero poner esto porque es hecho mal. Voy a borrar. Sería mejor, pero es que después es bien difícil porque tiene que ver todo con una epistemología. Todos estos son epistemas, ¿ya? Entonces voy a poner una aquí, una acá y una allá. Y me acabas de decir Potosí. Potosí, La Paz. Okay. Potosí, La Paz, y allá me has dicho un Buenos Aires. ¿Ya? Los voy a poner así. Estaríamos al revés. El acá, a la derecha y el allá. Ya. Ya. O tus flex. Ya. Fácil. Gracias. ¿Ok? Quiero que ahora más gente de la que no ha hablado, porque en mi clase todos tienen la obligación de hablar. Ahorita no lo voy a hacer porque son muchos ustedes, pero yo suelo saber el nombre de todos los estudiantes y toditos tienen que participar. Así que los que ya han participado, dejen que los otros participen un ratito. Quiero saber cómo puedo unir ese Potosí y ese La Paz y que ustedes me expliquen un poco con qué de lo que está aquí ya para que yo empiece a hacer unas uniones. Señor. Sí, úname por favor. Potosí o La Paz, con lo que usted quiera de ahí, del... Ok, entonces estás haciendo con la cuestión del viajero, ¿ok? ¿Usted, señor?
de que Potosí, digamos, y también sus provincias del sur de Chicha, Tupiza, Villazón, siempre han tenido contacto lo más estrecho con Argentina. Y ya ese contrato que habla desde la época del dominio español. También hay que recordar que hubo un momento en que la audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato de la Plata. Entonces era frecuente el comercio de la Plata de Potosí, bajando hacia la región de Tucumán. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que me acabas de decir es Potosí, estoy uniendo con Buenos Aires, tengo que unirlo con lo que está aquí, ¿ok? Con Colonia, me acabas de decir audiencia de Charcas, ¿no es cierto? Me acabas de decir, tú vivías en la audiencia de Charcas. No, entonces hay algo que entonces Potosí debería unirlo con ¿qué? Con Bolivia, ¿ok? Entonces, y aquí hay La Paz, ¿sí? Que es donde más o menos estamos ahorita nosotros. Sería mejor si estuviéramos en el monobloque, porque sería más cercano a lo que yo quiero hacer, porque aquí no estoy muy segura. Pero vamos a suponer que estamos en el monobloque, ¿ok? Y vamos a hacer un viaje mental a 700 años antes. 700 años antes. ¿Cómo se llamaba posiblemente ese lugar? Coño, sí. Ok, muy bien, pero incluso esto se llamaba Collasuyo. ¿Ok? Incluso esto se llamaba Collasuyo. ¿Ok? Muy bien. Collasuyo. ¿Ok? Y este Collasuyo estaba como parte de ¿qué? ¿Señor? No, los que han hablado no los voy a condenar. Formaba parte del imperio incaico. ¿Ya? ¿Y cómo se llamaba eso? El Tahuantinsuyo, ¿no? Así, porque es muy largo. ¿Okay? Del Tahuantinsuyo. Fíjense que esto también está uniendo aquí, ¿no es cierto? No, por favor. Ok, ahí, ¿sí? Ok. Y dígame, esto era desierto, no había nadie. ¿Había? ¿Quién? Ya pónganse de acuerdo. ¿Quién? Aymaras, quechuas. No, más allá. Ustedes se están yendo hacia Santa Cruz solitos. No los he invitado todavía. A ver. Aymaras, quechuas. No, pues si me dicen aymaras, quechuas. Lupaca. Uquinas, tupacas. ¿Ya? ¿Lo invento más? Fíjate, tú debes tener algo de todo esto. ¿Ok? ¿Ok? Esto está uniendo otra vez a una serie de cosas. ¿A qué une? ¿Qué cosa le tenemos que poner un título a todo esto? Porque si no es muy difícil. ¿Cómo ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué es eso? Lupacas, tenochcas, tlaxcalas. No. No. Comunidades. No. Sí. ¿Quién ha dicho eso? Etnias. Sí. Aquí hay una cuestión de etnicidad también. ¿Okay? Y no hemos empezado siquiera a hablar de cómo se manifiesta cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Etnicidad. Esta etnicidad que nos va a llevar, que nos junta directamente, no podemos, a la sociología, a la historia. Clarito que va a resultar todo esto, todavía falta esto. Y este viajero que viaja, no está viajando, y aquí había otras etnias, está el imperio incaico, están los señoríos aymaras, los señoríos aymaras, bueno, todo eso que está en el fondo de Facundo, ¿no es cierto? Y ahora este viajero, y dime una cosa, ¿cómo es que este viajero va de acá para allá? Pues depende de la época. Generalmente para principios de año es Buenos Aires, después es Potosí y el resto del año es... ¿Y cómo vas?
¿Así? La ida es bus, la vuelta es en avión. En bus o avión, ok. Entonces aquí, en bus y en avión. Mira. Bus y avión. ¿Y esto qué es, señores? Otra vez necesito la categoría, ¿sí? Medios de transporte. Medios de transporte. Ya, pero es que también puede ser un caballo un medio de transporte. Pero estos son un tipo muy especial, ¿no es cierto? Podría poner medios de transporte, pero es que me va a faltar. Quiero poner otra cosa que sea, que hace posible todo esto. ¿Qué es? Muy bien, señor, muchas gracias. Eso me parece buena idea. Tecnología. Una tecnología. Aquí hay otras tecnologías. ¿Ok? Por ejemplo, me estaba contando la doctora Medinaceli que había un... ¿Qué es lo que has descubierto ayer, antes de ayer, no sé, un documento? Las actas capitulares. Habían descubierto, han encontrado unas actas capitulares. ¿Tú sabes cómo estaban estas? ¿Qué son estas actas capitulares? ¿Cómo están? ¿Están en qué? ¿En qué crees que ha encontrado ella? ¿Era una grabación? No. ¿Cómo estaba? ¿En qué estaba? ¿Pero en qué? ¿Era una cinta? ¿En qué estaba el documento? En papel. ¿Y cómo estaban esas actas? ¿Cómo sabe en este papel ella? ¡Ay, mira! Este papel, ahí están las actas capitulares. No. No. Podría estar envuelta, sí, pero ¿qué cosa estaba ahí que es la acta capitular que ella dice? ¿Se llama así? ¿Qué? Texto escrito. Exacto, la escritura. Lo que quiero mostrarles es que la tecnología, cuando pensamos en tecnología, no solamente es la computadora, el iPad, sino la escritura, aquí estamos, los medios de transporte, la mecánica, ¿no es cierto? Cosas mecánicas. ¿Okay? Y hay otra tecnología que nos lleva por aquí, que yo quisiera ponerla. ¿Alguien me puede decir en estas tecnologías cuál es esa otra tecnología que podría ponerla? Muy bien, gracias. ¿Dónde estoy? Quipus. ¿Ok? ¿Y cómo entran los quipus en la historia? Por ejemplo, hay una serie de información que recoge, por ejemplo, Polo de Ondegardo, ¿no es cierto? Y entonces él recoge esta información que es anterior a la venida de los españoles, ¿ya? Y está alguien con los quipus. ¿Quién está con los quipus? ¿Cómo saben qué le están diciendo? Los quipus camayocs, ¿sí? Los quipus camayocs. Un grupo especial, ¿ya? Que tiene una tecnología de estas etnias, ¿ok? Y es por ellos que conocemos parte de nuestra historia que se va más allá de esta fecha que yo quería ponerle. Ustedes pusieron 1500. Yo quiero poner esta fecha porque creo que es muy, muy importante, que es... No, así no. Eso sí. El número es distinto. ¿Han dicho? Sí. Yo no te he oído. Hay que gritar, yo medio sorda, ya soy viejita, ¿ves? 1492. Ahí que es el encuentro de dos mundos que se encuentran ahí, ¿no? Se encuentran dos mundos, se chocan, se conjugan, va a haber muchísimas de estas cosas, pero en cuanto a tecnología, pero no puedo seguir aquí, pero aquí hay un montón de tecnología para hacer esto posible. ¿Ya? Para que este tío, que lo conocen ustedes, ¿no? Lo vamos a llamar CC, ¿no es cierto? CC, cuando viene CC, hay una cantidad de tecnología anterior que le va a ser posible. ¿Alguien me puede nombrar 2 o 3 cuestiones de tecnología? ¿Perdón? ¿No? Pólvora.
No, eso no le va a ser posible. Sí, la pólvora le va a ser posible en la colonización y tienes razón, pero estoy pensando en el viajero CC que va a poder hacer, ¿sí? ¿Mapas? ¿Brújula? La tecnología naval. Sí, ¿y cuál es esa? Hay un instrumento que es... ¿Brújula? No. Alguien acaba de decirlo. Alguien ha dicho astrolabio ahorita. ¿Ok? Astrolabio, el astrolabio. El astrolabio, ¿ok? Pero es que lo que pasa es que yo quiero este astrolabio para hacer esto de distintos viajeros. El curso que a mí más me gusta que yo enseño es un curso de literatura del viaje. Empiezo con los griegos y acabo con los viajes al espacio, los viajes espaciales. Y entonces ese me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, el astrolabio, sabiendo que yo les he hecho eso, quiero conectar astrolabio y etnicidad. A ver, ¿a quién voy a...? A ver si es muy rebuscada la cosa, no me parece tanto. ¿Quién inventa los astrolabios? ¿Cuáles son los mejores astrolabios? ¿Quiénes hacen los astrolabios? ¿Ah? ¿Qué es astrolabio? El astrolabio es un instrumento de navegación para saber exactamente con relación a las constelaciones dónde están moviendo. ¿Ya? Entonces, ¿quién hizo? ¿Ya ha oído? ¿Quién no? Aquí ha oído ya. ¿Hay oído ya? ¿Quién ha dicho? No, chinos no. ¿Quién? ¿Cómo los españoles podían tener esto? A ver, piensen un cachito. Sí, señor. Los árabes. ¿Okay? Los árabes. Esta historia de los Quipucamayots, la historia precolombina, hay también una historia pre-1492. Hay una historia larguísima que nos va a venir dada. Por ejemplo, hay una cuestión mitológica de las formas de creación, ¿no? De cómo se creó el mundo. Dos les menciono a ustedes. Una, el mito del Génesis, de la Biblia hebraica, y por el otro lado, por ejemplo, el mito del Nus, que viene de Hesíodo, de los griegos, ¿ok? Esto de la antigüedad clásica, aquí abajo, antigüedad clásica, los europeos se van a enterar, y vamos a poner la antigüedad clásica, pero porque nos va a llevar a 5.000, 7.000 años, hasta 9.000. Si digo 9.800, ¿alguien sabe a qué me refiero? 9.800 antes de Cristo, ¿no? Es la salida de Moisés, ¿ya? Es la salida de Moisés. Y esto sabemos, muchos de estos textos sabemos por los árabes, o quiénes son los otros que estaban ahí en España trabajando en historia y haciendo cosas. Los judíos, muchas gracias. Los judíos, ¿ok? Fíjate cómo este señor Facundo Cambiante Viajero tiene en el universo, en el mapa universo, de las influencias y las cosas que entran. Y esto es solamente un principio. Es un principio porque todo esto, de alguna manera, está conectado a ti. ¿Sí? Y muchísimas cosas más. Podríamos hacer algunas cosas que, por ejemplo, me gustaría hacer. ¿Qué? Sí, eso sería una buenísima idea. Bueno, ¿qué tal si me tomo agua y mientras me tomo agua, ustedes me comentan cómo va la cosa, cómo la ven? A ver, dígame. ¿Cómo es que se relaciona? Porque todos esos elementos han ido modificándose, metamorfoseándose, implicando en asuntos políticos, económicos, legales, ¿sí?
y que han ido dando uno tras otro. Ninguno de ustedes está sentado sobre esa silla y la ha hecho la silla ustedes. Esa silla nos va a llevar desde un minero que está minando algún material que está puesto en esa silla. O sea, no la has hecho tú. A unas fábricas donde hay unos obreros que están trabajando, y esos obreros están trabajando, vamos a suponer, o para un Estado o para un individuo. Si ese individuo es el dueño de esa fábrica, ¿cómo es que es el dueño de esa fábrica? Tiene mucho dinero. ¿Cómo es que lo ha hecho? ¿Cuáles son las implicaciones de hacer ese dinero? ¿Cuáles son las formas de inclusión y de exclusión que han hecho que este individuo sea el dueño de esta fábrica rica? ¿O cuáles son las condiciones políticas que este señor finalmente, que se llama Facundo Vargas, sea un ciudadano boliviano? ¿Sí? Es de esa manera que las cosas van haciendo. No somos islas, somos un universo tan gigante que nos une unos a otros, porque esto, muchísimas de estas cosas, piensen por favor al mirar esto y miren ustedes cuántas de estas cosas, la mayor parte de estas cosas, muchísimas de estas cosas, todos los que estamos en este cuarto ahorita, toditos, compartimos. Con la excepción de Luis Vargas, ¿okay? Que Luis Vargas no lo conozco, no tengo el gusto. Tampoco con esta cuestión de viajar a estos dos puntos. Yo soy una viajera, pero espantosa. Yo viajo todo el tiempo. Mis hermanas me dicen, viajera popcorn, ¿dónde estás? Porque salgo. Hasta los últimos 15 años, todos mis veranos los he pasado en el Ecuador. Tanto así que me gustaba decir que era ecuatoriana. Pero para que no me pesquen decía que era cuencana. Porque los cuencanos, ¿saben dónde está Cuenca? No. Está al sur de Quito, casi llegando al Ecuador, casi llegando al Perú. Entonces son muy bonitos, muy colonial. Entonces me es más fácil ser cuencana. ¿Por qué me es más fácil ser cuencana? A ver, dígame, ¿por qué es más fácil ser cuencana? Está hablando diferente, ¿no es cierto? ¿Y por qué puedo hablar mejor como cuencana? ¿Cómo quién estoy hablando? Como tarijeños, ¿sí? Como tarijeños, exactamente como tarijeños. Pero en la manera de hablar de los tarijeños, como ustedes, arrastradito. O los quiteños que también hablan arrastradito, arrastrando la S, ¿no es cierto? Que es tan bonito, tan musical. ¿A qué parte del conocimiento? ¿Y por qué puedo decir esto? ¿Qué cosa estoy viendo yo ahorita cuando hablo? O decime vos qué estás haciendo. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Sí? A ver, ¿qué cosa estudia todas estas cosas? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, por Dios, no, me dicen tú. La lingüística, señor, muy bien, la lingüística. Entonces tiene que entrar muchísimo de la lingüística. Y hablando de lingüística, hay varias ramas de la lingüística. Esta es la que estaba hablando. ¿Sabéis cuál es, verdad? Pero ¿sabéis cuál es la rama de la lingüística que estudia pues esta forma de hablar una u otra? La fonología, ¿sí? La fonología. Y la dialectología, fonología, dialectología. Viene Facundo hablando de lingüística. ¿Qué cosas de lingüística? ¿Cuál es tu lengua? ¿Por qué hablas? Castellano. ¿Solo castellano? Inglés. Entonces él habla castellano, inglés. Ahora mira que sería bien bonito, pero se va a empezar a hacer, esto va a ser una cochinada, van a ver eso, porque si no van a hacer, castellano me va a llevar otra vez aquí, no, bueno, sí también ahí, pero también aquí a Facundo, castellano me va a llevar a colonización, inglés me va a llevar a colonización, también colonización. No, es que no voy a poder
distinguir, porque si ustedes me mezclan España y Estados Unidos, ¿cómo? Sí, señor. Globalización. Muy bien, eso, pero ese señor, ¿qué quiere decir? Rusia avión también, ok, muy bien. ¿Dónde está? ¿Quién me ha dicho aquí, señor? El señor estaba hablando aquí de globalización, que tiene que ver efectivamente con el inglés, con la política, con lo económico, ¿sí? Pero estaban diciendo colonización, y yo quiero que sean un poquito más precisos. ¿Sí? ¿Qué dices? Es que imperialismo lo podemos ir hasta Roma. Entonces quisiera, cuando hablamos de colonización, vamos a ponerle un adjetivo aquí. ¿Dónde está mi colonización? Neocolonización. Simplemente les estoy haciendo algo que les digo a los estudiantes siempre. Estoy abriéndoles ventanas. Estos son caminos de investigación cada uno. Cada uno sería una cosa de nunca acabar de empezar a hablar. Son, por ejemplo, la diferencia entre colonización y neocolonización, la territorialización, la territorialidad y la desterritorialidad. La neocolonización es desterritorializada y estamos siendo colonizados o neocolonizados tanto por Estados Unidos como por China. Muy bien, por China. ¿Sí? Exactamente, por China. Entonces aquí, miren, de Europa ya no me alcanza esto. ¿Dónde estaba Europa? Porque Occidente, Oriente, ¿ok? Me da mucha tentación cuando hablo Oriente, China, Antigüedad clásica y viajeros. ¿Me lo juntan eso, por favor? Esa triada. Viajeros, Antigüedad clásica, China. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿Con quién? Yo veo que un señor, es un señor chico. Es un chico de hablar de ustedes. ¿Cómo se llama? Marco Polo, sí señores. Marco Polo. En pi le vamos a poner ahí, ¿sí? Ya, en pi. Entonces, Marco Polo aquí también. ¿Ya? Marco Polo, sí. ¿Qué trae Marco Polo que comemos con mucha frecuencia? ¿Qué trae? Lo que más comen todo el mundo come es aquí y allá, en todas partes. Fideos. ¿Ustedes comen tallarines? Sí. Ok. Entonces, Marco Polo, fideos, pero es que cuando comemos fideos, ¿no? Cuando es un tallarín, ¿qué tiene? ¿El tuco qué tiene? Exactamente, ¿el tuco qué tiene? ¿Qué más? Base, tomate. El tomate, me interesa el tomate. Porque esto les parece, la pizza tiene tomate, los italianos, ¿de dónde viene el tomate? ¿Cómo? Mesoamérica. ¿Por qué se llama? Porque se llama tomato. No, tomato. Vamos a ir a la lingüística. Tomato. ¿Tomato es de qué lengua? Náhuatl. ¿Sí? Náhuatl, sí. Entonces, fíjense, y estos fideos y tomate nos une con qué cosa. ¿Qué cosas son parte de eso? Si hablamos de pizza, tallarines, ¿de qué? Muy bien, muchísimo, de la gastronomía. Gastronomía hasta ahí nomás. Pero tienes razón, gastronomía italiana, gastronomía. Ok, gastronomía. Entonces, esto se contaría ahí. En gastronomía, si quiero juntar gastronomía Potosí, señor, dígame algo. Dígame, en términos gastronómicos, yo quiero juntar algo, quiero hacer una tríada. Gastronomía Potosí y necesito una cosa más. ¿Ah? ¿Qué cosa? Alguien dígame. No hay ningún potosino más aquí, es el único.
Calapulca. ¿Ah? Calapulca. Es un plato tradicional potosino. Bueno, no conozco ese plato, pero a ver, otro. Está bien. Que la otra vez se me toca de Chuquisaca. Bueno, tahuatahuas, salteñas, bueno, vamos a decir salteñas, vamos a decir, ¿ok? Las salteñas son deliciosas, deliciosas. Entonces aquí vamos a poner, ¿dónde está? Salteñas, ¿dónde está? Por aquí, gastronomía, ya no me alcanza, salteña, y tengo que juntar esto, salteña con Potosí, pero tengo que hacerlo con gastronomía. ¿Me podrías decir qué tiene la salteña? Ingredientes básicos. Papa. Carne, pollo. Carne o pollo. Carne, vamos a decir. Ají, muchísimas gracias. Ají. ¿Qué más? ¿Qué? No es pata de sí, zanahoria, ¿okay? Aceituna, más, más. ¿Cómo se llama? Harina, ¿qué harina? De trigo, ok. Me acaban de dar ustedes un híbrido tan grande, un mestizo gastronómico tan grande, que los puede juntar. Por ejemplo, alguien dijo aceitunas, ¿sí? Aceitunas. Y a mí yo podría llevar las aceitunas hasta esto. Árabes. ¿Ya? Los puedo llevar a las aceitunas. Trigo. El trigo me va a relacionar directamente con 1492. Antes de eso, no hay trigo. ¿Sí? Trigo me lleva otra vez a la colonización. La señorita aquí me dijo ají. El ají es, ¿de dónde? Pero El Sucre también. es local, es indígena de aquí. Entonces el ají entra en esa parte. Y otra cosa que también es absolutamente de aquí, la papa, ¿no es cierto? Entonces, incluso en términos de lo que comemos, y la carne también es una de las importaciones de ganado vacuno de Europa, ¿sí? De ganado vacuno de Europa. Y depende, porque el ganado vacuno y eso a mí me lleva directamente, personalmente. Ustedes saben lo que es el ganado cebú, que hay mucho, a veces eso, en el oriente de Bolivia hay esos ganados, esos toros que tienen esa joroba, esa jiba. El ganado cebú viene directamente de la India. Y la primera persona que trae el ganado cebú a la parte de la Panamazonía es al Brasil. Y la primera persona que trae ese ganado al Brasil es mi abuela. Porque yo soy híbrida, porque mi abuelo era brasileño. Mi abuela italiana, mi otra abuela cochabambina, mi otro abuelo de origen argentino. En realidad soy un chavo. O una salteña también, ¿sí? Entonces, El nombre de tu abuelo, por favor. ¿mi abuelo? Sí, tenemos un homenaje, no nos olvidamos de esas personas, ¿no? Mi abuelo es Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez, George Tufarias. Por esta mezcla de cosas, y porque a mí me encanta la lingüística, pues yo hablo así muchos idiomas. Me encanta hablar varios idiomas. El castellano lo manejo más bonito, como han visto. ¿No es cierto? Entonces, esta cosa que tú tienes aquí del inglés te permite también hacer tu performance como algunas veces te va a tocar a ti reunirte con un señor que va a venir de... A ver, ¿de dónde va a venir este señor? Va a venir de Hong Kong. ¿Sí? Va a venir de Hong Kong el señor y lo vas a conocer. Y tú vas a hablar, cuando tú hables con este señor, no es Facundo Vargas solamente, es Facundo Vargas, católico, boliviano, potosino, todas esas cosas en un performance de
presentación de todo eso. Y no sabe hablar español, no sabe hablar castellano el señor de Hong Kong, pero su lengua madre tampoco, como la tuya. Su idioma nativo es ¿qué? De este señor de Hong Kong, ¿alguien sabe? Muy bien, cantonés. ¿Sí? Habla cantonés. ¿Y cómo se van a comunicar con este señor? ¿Cómo? En inglés. Se van a comunicar en inglés. Entonces el inglés también se va a convertir en un performance, de un punto de encuentro en este momento, porque si estuviéramos en 1500, a ver dime, Felipe II, 1570 más o menos, 1570, y dos individuos de distintos países, así, de dos lugares tan distintos del mundo, se encontraran para conversar, ¿en qué idioma tendrían que conversar? Latín. ¿En qué? Latín. Si eran muy cultos. Pero si no eran muy cultos, ¿cuál es la lengua franca del siglo XVII? ¿Quién es el imperio donde no se pone el sol? Castellano. Mi personaje favorito, que se llama Francisco Drake, ¿ustedes lo conocen? Bueno, Francisco Drake, ¿qué? Cambiar el nombre en inglés. Es que no se llama así. Yo leo y leo sus documentos. El documento más lindo es uno escrito por castellanos que se llama Francisco Drake. Y es toda la toma y toda de Cartagena y de Panamá. Es bellísimo ese texto. Francisco Drake, Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, the nobleman in English, he was an envoy of the Queen. Estoy hablando en inglés porque es un noble. Bueno, si hablamos en castellano, Francisco Drake, él fue. El corsario, el pirata, el ladrón, desgraciado, todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pueden seguir eso, pueden seguir todo eso. Pero estoy hablando de historia. ¿Cómo es que the nobleman, Sir Francis Drake, y el desgraciado corsario, ladrón, abusivo, que hablaba un español, dice que era el español más lindo? Sí, castellano, así era un español tan lindo. Hay una anécdota que me encanta a mí. Durante 30 días invaden Cartagena de Indias y les roban todo. Les dicen, denos toda la plata, y les roban toda la plata a la gente que vivía en Cartagena. Todas sus provisiones, toda la comida que tenían. Y él se queda en la casa de una familia y él era muy elegante, y en agradecimiento a quedarse en la casa de esta familia, cuando se están saliendo los ingleses, les venden de nuevo a los españoles toda la comida que les acababan de robar, pero le hace un descuento a esta familia. Me encanta eso, me parece genial, ¿ya? Y dice, hablaba tan finamente y dominaba tan bien el español. Entonces el español, lo lingüístico, porque si retrocedemos vamos a decir a 1500, a ver, dime, Huayna Cápac, 1520. Huayna Cápac, no. De repente me Pues si se muere de viruela, ¿no? Sí, viene antes. La viruela viene antes de que lleguen los españoles. 1480. Ah, claro, antes. Mucho antes. 1520. Si estamos en 1520, ¿cuál sería la lengua franca entonces? El quichua, sí. El quechua. ¿Ya? El quechua, esa sería la lengua franca. Entonces, quiere decir que la lengua que tú hablas es el resultado de condiciones históricas, políticas, biológicas. No tuviera ese mamá y papá. Si uno fuera, digamos, irlandés, hablarías un inglés rarísimo. Pero bueno, entonces, todo esto se va complejizando así, ¿ok? Ahora vamos a ver un ratito cuánto nos falta. Un segundito, sobre Francis Drake, quería comentarles que yo he visto documentos en el archivo de Sucre que en Potosí decía está llegando Francis Drake a Arica. Sí. Y se preparan y mandan gente y se están cuidando de que cuidado quiere entrar hasta Potosí. Puede entrar. Y lo peor de todo es que, ¿con quién peleaba? Este es lindísimo, porque también nos une una historia común, ¿ya? ¿Con quién peleaba? ¿Quién se le unía a ellos, a estos ingleses, para pelear contra los españoles?
dice? No, los esos son integrantes al otro lado. Se unía con los cimarrones. ¿Quiénes son los cimarrones? Cimarrones, aquí nos une a... ¿Dónde está? ¿Quiénes son los No sé dónde está. ¿Quién es un cimarrón? ¿Qué es un cimarrón? ¿Alguien sabe lo que es un cimarrón? Un cimarrón es un esclavo que se ha escapado. Entonces, ¿y de dónde eran estos esclavos? ¿Cómo? Africanos. Todo el tráfico de esclavos del Atlántico, ¿ok? Todos estos esclavos se juntaban de la parte de Esmeraldas, que es la frontera entre el Ecuador y Colombia. Estos esclavos que incluso llegan a hacerse una ciudad libre y imitan las mismas estructuras del virreinato. Tiene gobernador, aguasa, todo, igualito. Es genial. Hay un documento lindísimo. Pero Sir Francis Drake se encontraba con todos estos africanos y se llevaba a los africanos para pelear con los españoles, ¿sí? Para pelear con los españoles y robarles todo lo que tenían. No eran muchos. Entonces lo que hacían, en Panamá sobre todo, estaba una casa donde se ponía todo el oro y la plata que tenían que llevar a España. Y con los cimarrones, si el Francis Drake espera que sea bien de noche, que estén durmiendo, y hacen un ruido con unas latas. Un montón de ruido. Y los españoles se asustan porque creen que están atacando varias flotas inglesas y se escapan y ellos entran como Pedro por su casa como con 30 hombres. Leer todo esto es lo más divertido, es más divertido que superhéroes. ¿Ok? Mucho más divertido que superhéroes. Ok, ahora hasta ahí, ¿ya? Entonces ahora vamos a terminar para hacer un poco... Sí, yo sé, para ahora ver las partes del performance que Facundo hace y cómo se manifiestan cada una de estas identidades. ¿Sí? ¿No has hablado nada de género? Oh, pero claro, perdón, eso sí, pero en la biología debería entrar eso, ¿no? Porque eso debería entrar en la biología, porque este señor, hasta donde yo veo, es hombre. Entonces, hombre, mujer, transgender, ¿cómo se pone? ¿Cómo se dice en español? A ver. Una K. ¿K? Una K, sí. K, ya bueno, está bien. ¿Ya? Todo esto que tiene que ver con la biología y hay ciertas cosas que vamos a ver ahora en la cuestión del performance, ¿ok? Vamos a ver de performance. Ustedes me van a decir, porque yo me he cansado, ya no puedo hablar. Bolivia, como boliviano. ¿Cuáles son en el momento? Porque no todos, por ejemplo, yo en este momento no soy amiga. Yo recién lo estoy conociendo, ¿sí? No soy amiga de ustedes. Cuando soy amiga, hay una circunstancia donde yo hago un performance con mis amigas y lo que hago es me tomo un café con cuñapés, y conversamos, etc. Ese es el performance, ¿ok? Entonces, cada una de estas cosas es una performance distinta. Cuando Facundo es boliviano, ¿cuáles son esas performances que lo hacen boliviano? Vota. Esa es una, ¿sí? La votación es una. Cuando vota, ahora, tampoco, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Has votado ya? No. Todavía no. Fíjate, todavía no, pero usted sí seguramente ha votado alguna vez, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo que pasa aquí, que tenemos la votación, que nos va a juntar con Bolivia, nos va a tocar, nos va a hacer con lo político, nos va a llevar a lo político, pero nos va a llevar también a la edad, porque la edad es una cosa
de nuestra identidad y ciertas performances son aceptables a cierta edad y ciertas otras no. Por ejemplo, si ustedes salen gateando de esta clase, sería como inapropiado. Porque me parece más grande, ¿no? Un poquito más grandes que eso. Ok, la votación sería una cosa del ser boliviano. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nos va a unir a lo legal, pero ¿qué más? Esa es una cosa y esa es una cosa interesante. Porque aquí lo que no me han mencionado ustedes es también una cuestión de clase socioeconómica, ¿sí? Que también va a ser parte de una identidad, donde el fútbol va a ser uno de los homogeneizadores, donde va a borrar ciertas otras cosas. Y eso es interesante saber. Pero cuando estaba tratando de sacarles a ustedes es la cuestión de que va a ser ciudadano. Ciudadano. Y como ciudadano tiene ciertos derechos, pero también tiene ciertas obligaciones. Tiene ciertas obligaciones. Una de ellas es económica. Por ejemplo, señor, esa es una de las cosas. Esa sería una de las cosas. Bueno, pero fíjense, hay otra cosa que tiene que ver. Yo te contaba ahora al venir que estaba un poco alarmado. Yo pago exactamente 50% de mi sueldo. Qué tristeza, ¿no? Sí. Y hay una fecha que es la fecha negra en Estados Unidos, que es el 15 de abril, porque ese es el día que hay que pagar los impuestos, hasta ese día. Entonces, toda la gente, todas las 2 semanas de abril está histérica, antipática, ¿por qué? Y por los impuestos. Y todo el mundo te pregunta, ¿qué te pasa con los impuestos? No, todavía no. Sí. Esos son de los deberes, de los derechos que hay, más de los deberes. Económicos, sí, pagar impuestos, pero hay otro. Hay otra cosa que es simbólica, que tiene que ver un poco con el fútbol. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ah? ¿Cómo? Civismo es una de las cosas que hace falta, pero que debería estar ahí. Debería estar ahí. Estoy de total acuerdo contigo. ¿Sí? ¿Pero qué más? Yo no sé ustedes, pero hay una cosa que es totalmente simbólica, pero se vuelve biológica. ¿Ustedes saben lo que es compi? ¿Nadie ha ido a compi aquí? Al lago. En el lago. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Todos los años. Un festival de música indígena. Cuando salen esos sicuris, yo siempre, no puedo, me pongo a llorar. Hay algo que me viene, llorar es de la biología, pero los sicuris son de la música, porque también te aseguro que hay en tu vida, en tu identidad, hay música. ¿Te gusta algo más que de música? Música, aquí vamos a poner música. ¿Sí? Hablando de música. Pero ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que no tengo teléfono. Solo funciona con internet. ¿Ok? Bueno, música. ¿Qué te gustó la música? Rock latino. Es que, hablando de edad, hay una serie de otros chicos y chicas de tu edad que nos podría llevar a un concepto que son tus amigos. Y tus amigos, muchos de ellos son tus amigos por la música que te gusta, que escuchas, por la edad, por el género,
por los viajes, por una serie, Porque parte del rock latino es argentino. porque el rock argentino es, sí, el rock latino es argentino. Una vez un estudiante me hizo una tesis sobre el rock latino, que he tenido que mandar a un musicólogo porque yo no entendía, porque él estaba mostrando cómo el rock, el nuevo rock argentino era revolucionario, pero no en su letra, no en la letra, decía la letra, todo el mundo sabe eso, en la música misma, cómo cambiaba yo no sé, porque no sé, la estructura musical. Increíble, la tesis, me dijo el musicólogo, la tesis es una maravilla, yo no tenía nada que saber. Ok, entonces, cuando él es católico, puede o no puede, pero cuando no siempre es católico, ahorita no está siendo católico, directamente. ¿Cómo es el performance del catolicismo, señorita? Usted no me ha dicho ni una palabra. ¿Ah? ¿Cómo es que hace su performance de católico él? Déjeme la esta niñita que diga. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Ya, pero ¿qué hace él? ¿O qué le hacen a él para hacer un performance de catolicismo? ¿Sí, señorita? Por ejemplo, el bautizo, ¿ya? Ese es un performance. Y ese es el performance más... Hay verbos, y eso nos lleva a la lingüística en la performatividad, que son performativos. Hay otros verbos que no son performativos. Por ejemplo, cuando yo digo, yo voy a la puerta, camino a la puerta, camino a la puerta. No me acerco. No parece que ese verbo que estoy usando no es performativo. No estoy haciendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Esto es. ¿Sí? Pero no decir camino a la puerta. Sin embargo, cuando yo les digo a ustedes, yo te bautizo como Facundo, eso que estoy diciendo es un performativo, porque estoy haciendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? O cuando se termine la clase voy a decir, la clase se ha terminado. O cuando inauguro la clase, digo, y ese es un performativo. Para que se den cuenta qué cosa es un performativo, que nos lleva a la lingüística, ¿sí? Performance se llama ahora puestas en escena de arte, ¿cierto? Sí, cuadros sí. o pinturas o performance, todo lo mismo. Yo he oído, en el arte también hay un performance. Yo he oído un performance en un teatro donde había un performance terrible, tremendo, porque había un hombre o una mujer, un charro mexicano, no, era charro, no, es un cowboy. Iba cambiando y lo que pasaba es que exactamente era un performance de identidad donde tú no podías, dependiendo, se sacaba el saco, se ponía del revés y era, ay, pero es militar, no, yo lo he visto como charro mexicano, no es. Y iba cambiando así. Es una cosa espectacular para realmente demostrar cómo la identidad depende del performance. Y tú te das cuenta inmediatamente de eso. Una obra de teatro si alguna vez quisieran ver un señor que se llama Gómez Peña, no me acuerdo su primer nombre, es un autor de la frontera mexicano-americana, maravilloso, de estos espacios liminales, porque a veces vivimos en espacios liminales, entre medio de uno u otro, ¿no es cierto? Pero a veces nos achacan, todos conocen ese verbo, ¿no es cierto? Nos achacan ciertas características de identidad que nos afectan tremendamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy pelirroja y todo el mundo decía, entonces debe ser muy mal geniada, debes tener muy mal genio. Y no había cosa que más rabia me diera que me dijera. Te vuelves furiosa por eso. Es decir, o lo que todo el mundo sabe, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres
son más tontas que los hombres. Nosotros sabemos perfectamente. ¿No es cierto? Sí, entonces